¿Le ha pasado que desea leer un libro y la sinopsis o una reseña del mismo no bastan para decidirse? A mí me pasa constantemente, y por ello decidí comenzar este canal. En este canal no leo obras completas. Mi objetivo es que usted, como receptor, se haga a una idea del estilo de escritura y de historia que se manifiesta en cada obra literaria que leo. Así, lo que pretendo es dejar sembrada una semilla y usted decide si se anima o no a leer la obra completa. Obviamente quedan demasiados títulos por fuera. Solo leo los fragmentos de algunos de los libros que tengo a mano. Espero que disfrute este espacio y que le dé una luz para tomar una decisión de su próximo libro a leer. Hoy para ustedes, deseo leer algunos de los artículos contenidos en el libro de Daniel Samper Pisano, Piedad con este pobre huérfano. Daniel Samper Pisano es un periodista y escritor colombiano nacido en Bogotá el 8 de junio de 1945. Es descendiente de aristocráticas e ilustres familias colombianas de inmediato origen español. Su tatarabuelo fue el poeta Diego Falón y su tatarabuela Felisa Pombo era hermana del poeta Rafael Pombo, quienes a su vez eran nietos de Beatriz O'Donnell Anetan, hermana del conde de la Bisbal, primer conde de Lucena y primer vizconde de Aliaga, Leopoldo O'Donnell, todos descendientes de la dinastía O'Donnell. Samper es nieto del escritor y humanista Daniel Samper Ortega, fundador del Gimnasio Moderno, bisnieto de Tomás Samper Bruch y tataranieto político de Miguel Samper Agudelo. Su tío abuelo, Ernesto Samper Mendoza, era el piloto del avión en el que viajaba Carlos Gardel cuando ocurrió el accidente de Medellín, en el que falleció el músico. Además, es sobrino del arquitecto Germán Samper Géneco, hermano del expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pisano, y padre del periodista, escritor y youtuber Daniel Samper Ospina. Finalmente, por línea colateral, es sobrino de José Alejandro Cortés, dueño y presidente de la Junta Directiva del Grupo Bolívar. Periodista, escritor y abogado, Daniel Samper Pisano se graduó en la Pontificia Universidad Javeriana como abogado y realizó el máster en periodismo en la Universidad de Kansas. Considerado el padre del periodismo de investigación colombiano, se ha desempeñado a lo largo de su trayectoria profesional como editor de la revista Cambio 16, columnista habitual del diario El Tiempo, en la columna llamada Cambalache, y de la revista Carrusel del mismo diario, en la sección de humor Postre de Notas. Colaborador en publicaciones como El Malpensante, Semana y Gato Pardo, fue guionista de la célebre comedia transmitida en televisión entre los años 80 y 90, Dejémonos de Vainas, prologuista de varias obras literarias, colaborador del grupo humorístico argentino Lelutier, conferencista internacional y profesor universitario. Respecto a su faceta de escritor, cabe señalar que sus textos se caracterizan por tener un amplio y agradable sentido del humor y crítica social. Es autor de más de 25 libros, entre ellos Así ganamos, ¿cómo fue campeón Santa Fe en 1975? Antología de grandes reportajes colombianos. China se abre. A mí que me esculquen en 1980. Dejémonos de vainas en 1982. Llévate esos payasos en 1983. Piedad con este pobre huérfano 1984. Balón y pedal. Notas sobre deportistas 1986. Postre de notas 1986. Mafalda, Mastropiero y otros gremios paralelos, en colaboración con J.G. Cobo Borda, en 1986. Esto no es vida, 1989. Lelutier, de la L a la S, en 1991. No es porque sea mi hijo y otras columnas de humor, en 1992. Lecciones de Histeria de Colombia, 1993. Nuevas lecciones de Histeria de Colombia, 1994. Tino, Vida y milagros futbolísticos de Faustino Asprilla, 1994. Aspectos psicológicos del calzoncillo y otros artículos de humor, 1995. Risas en el infierno, una lectura divertida de la Biblia,
1998. Si Eva hubiera sido Adán, una versión risueña de la Biblia, 1998. El sexo opuesto, el más completo manual creativo, educativo, reproductivo y anticonceptivo, 1998. De mil humores, en 1999. De tripas corazón, una novela berracamente espiritual, en colaboración con Jorge Marona, 1999. El tonto emocional, un novelón para espíritus selectos, en colaboración con Jorge Marona, 1999. Hasta en las mejores familias, 2002. Del adulterio considerado como una de las bellas artes y otros escritos de humor, 2002. Rafael Escalona, Vida y cantos del maestro vallenato, en colaboración con Pilar Tafur, 2002. El discreto encanto del liguero y otros motivos para sonreír, 2003. Impávido coloso, novela, 2003. Antología de grandes crónicas colombianas, 1529-1948, en 2003. Versos chuecos, las mejores, peores poesías de la lengua española, 2005. Viagra, chats y otras pendejadas del siglo XXI. 62 recetas para hacer reír, en 2006. María del Alma, melodrama novelado sobre la vida de Agustín Lara en colaboración con Pilar Tafur, 2007. Para papá, el manual perfecto para convertirse en un padre modelo, en colaboración con Jorge Marona en 2008. La mica del Titanic y otros artículos para naufragar de risa, en 2009. Con la música a otras partes, selección de ensayos y reportajes sobre música popular, en 2011. El huevo es un traidor matador y otros artículos para cacarear de la risa, en 2012. J. Caballo y Rey, novela, en 2014. Ni atacar ni defender, sino todo lo contrario, las leyes ocultas del fútbol, 2015. Breve historia de este puto mundo, la tremenda biografía de la Tierra, contada con humor y perplejidad, en 2015. Pangea, 7 jóvenes que están transformando el mundo, en colaboración con Pablo González Ruiz de la Torre, en 2016. Camas y famas, las más raras y genuinas historias de amor, en 2018. Y Jodas elementales, en 2019. Daniel Samper Ospina estuvo casado con Cecilia Ospina Cuellar, con quien tuvo 3 hijos, María Angélica, Juanita y Daniel. En la actualidad se encuentra casado con la periodista Pilar Tafur. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Quienes no residen en el país no pueden ser miembros de número. Desde 1986 reside en Madrid, donde fue editor de la revista Cambio 16 y escribe artículos en varios medios. Piedad con este pobre huérfano es un libro que recopila 72 artículos de humor que fueron publicados en diferentes medios. Y hoy deseo leer para ustedes algunos de los artículos que me parecieron más interesantes. Espero los disfruten. Abro con el artículo que le da nombre al libro. Piedad con este pobre huérfano. Cuando salió al aire por primera vez Dejémonos de Vainas, me di cuenta de que algo o alguien faltaba en el programa. Pasé revista varias veces a los personajes. Estaban el papá, la mamá, las 2 hijas, el hijo menor, la suegra, la muchacha, el amigo de la casa y el perro. Todo parecía en orden y completo, pero yo seguía con la sensación de que estaba faltando algo. Meses antes me había buscado Bernardo Romero Pereiro con la intención de convertir algunas notas de humor aparecidas en mis libros en una comedia de televisión. Quería mi visto bueno. Es más fácil convertir un tractor en un vestido de novia, le contesté. Pero si cree que puede, jálele. Bernardo le jaló, y como es tipo tan flaco como talentoso, rara paradoja equivalente a la de ver un calvo afeminado, a partir de unas moronas de humor se inventó una masa de comedia. El negocio era magnífico. Yo le mandaba mis libros a Bernardo, él se mataba haciendo libretos redondos a partir de páginas sueltas y después yo me presentaba a ver los programas de televisión mientras comía arequipe. A cambio de estos derechos, Coestrellas ofrecía enviarles unos pesos mensuales a mi obra de caridad preferida.
mi mujer. Firmamos, nos abrazamos y no tuve nada más que ver en el asunto. Bernardo se encargaba de todo, de escoger el artículo que sería transformado en capítulo de la serie, de escribir los libretos, de conseguir los actores, de dirigir la obra y de editarla. Fue así como un viernes a las 7:30 p.m. salió al aire por primera vez Dejémonos de Vainas, comedia de televisión que gira alrededor de la familia Vargas. Me divertí mucho con el debut de la obra, pero, pasada la media hora, tuve aquel pálpito de que algo o alguien faltaba en el programa. Con esa sensación me acosté esa noche. Todos los de la familia estaban dichosos por su personificación en la tele, especialmente Pachulí, el perrito de la casa que mejoró de raza. Al día siguiente teníamos un almuerzo sabatino en casa de mis taitas, pero antes de presentarnos para la tradicional dosis de frijoles maternos, fuimos a comprar un borrador a Unicentro. Es hora de decir que borradores se consiguen en cualquier tienda y deben durar por lo menos un año, pero Juanita, María Angélica y Daniel necesitan comprar un borrador cada semana. Y en Unicentro. ¿Y es que cometen muchos errores? Les pregunté una vez sospechoso. Es que somos perfeccionistas, contestó Juanita señalándome el cabo del lápiz completamente agotado. La verdad es que yo no me hago mucho de rogar para ir a Unicentro, y mi mujer tampoco. Creo que hasta timbra tarjeta diariamente en 2 o 3 almacenes del lugar. No bien llegamos, noté que algunas personas nos señalaban con el dedo. Ya en otras oportunidades me había pasado lo mismo, como lo tengo bien contado en algún célebre artículo, pero esta vez los comentarios que escuchábamos al pasar eran distintos. Uy, es mucho más feo de cerca, dijeron unas muchachas. Se ve más inteligente en la pantalla, comentaron otras. ¿Cómo hará para que no se le note la barriga en cámaras?, observó un envidioso. Era evidente que habían visto Dejémonos de Vainas. El asunto empezó a preocuparme. La gente parecía no separar bien la realidad de la fantasía. Cuando unos chinos le gritaron a Juanita, «¡Adiós, Margarita!», vi que los colombianos no son lo suficientemente maduros para distinguir una historia ficticia de televisión y la modesta vida real de una familia como cualquiera otra. Más tarde me llamaron «Puchis», 2 señoras cuarentonas, y entonces supe que no solo los niños carecen de criterio para hacer la distinción. Esa mañana fue bastante incómoda. La gente nos atajaba en Unicentro para preguntarnos por Josefa, pese a que la muchacha de la casa se llamaba Martica. No faltó una dama que me interrumpió para saber por qué Ramiro no estaba con nosotros. Ramiro, le expliqué, es un personaje ficticio de la comedia, como todos los demás. Imaginación de Bernardo. Creo que necesitaba una especie de comodín para ciertas situaciones y se inventó a Ramiro. Pero Ramiro no existe, y como no existe, Ramiro no vino. La dama escuchó atentamente mi explicación y luego, con cara de haberlo comprendido todo, me dijo: Claro, por eso fue que no vino. Costeño tenía que ser. Ahí empecé a sentir que mi identidad personal acusaba cierta fragilidad. Por un momento pensé si de veras no era una descortesía de Ramiro que no nos estuviera acompañando, y le alcancé a preguntar a mi mujer al respecto. ¿Te enloqueciste tú también?, me contestó. Ramiro no existe, es un personaje que se inventó Bernardito. Yo la miré con algo de incredulidad. ¿Quieres decir que tampoco llamó para excusarse?, le pregunté. Claro que no. Pero ¿cómo lo sabes? Me lo dijo Josefa, Puchis. Los niños voltearon a mirar aterrados. También mi mujer había caído en la trampa. Adujo que estaba mareada y pidió un asiento y un vaso de agua. A ella también se le estaban confundiendo la realidad con la ficción. Pero lo peor aún no había llegado. Terminado el desconcertante paso por Unicentro, y cuando ya María Angélica empezaba a comentarle a Daniel cosas sobre el Tuto Barrios, emprendimos camino hacia la casa paterna. Espero, les dije, que no nos vuelva a ocurrir esta transfusión de identidades. Me parecería muy grave que nosotros también llegásemos a pensar, como tanta gente idiota, que lo que ocurre en televisión es nuestra biografía familiar. Todos estuvieron de acuerdo, así que me sentí autorizado para impartirles en el carro una breve lección sobre el proceso de la creación literaria, los elementos autobiográficos que es posible hallar incluso en las crónicas marcianas de Ray Bradbury,
y la proyección de los espectadores que quieren ver como realidad lo que es solo ficción. Fue tan buena mi exposición que Daniel intentó un corto aplauso. Gracias, Le dije de todo corazón. gracias, querido Ramoncito. La palabra Ramoncito produjo un efecto paralizador en todos, incluso en mí. La esquizofrenia me había vuelto a poner zancadilla. Detuve el carro de inmediato y me bajé en busca de un teléfono público. ¿Aló? Reconocí la voz de Bernardo Romero Pereiro al otro lado de la línea. Bernardito, por caridad, ¿quién soy yo? Bernardo también me reconoció la voz, pero se sintió un poco desconcertado. Pues, Daniel, por supuesto. ¿No soy entonces Juan Ramón Vargas? ¿Cómo se le ocurre? Juan Ramón Vargas no existe. Es un personaje ficticio que amasamos a partir de sus artículos y que interpreta Víctor Hugo Morant. Entonces, ni yo soy Morán ni Morán es Juan Ramón. Ni tampoco usted es Juan Ramón. Remató Bernardo. Ni Morán es usted. Le agradecí. Colgué y volví al carro completamente tranquilo. Ahora sí podríamos ir a almorzar los frijoles de la mamá. Al llegar, ella nos comentó que le había fascinado el programa, sobre todo la señora que hace las veces de mamá de Juan Ramón. ¿Llegaste a creer que esa eras tú? Le pregunté con curiosidad. Pero, qué absurdo. Me contestó mamá, que es muy inteligente y aterrizada. Ese personaje no existe. La actriz se llama Anuncia. En cambio, nos confesó mamá, mi papá estaba molesto. Estaba molesto porque en la comedia la mamá de Juan Ramón es viuda. Se había encerrado en su alcoba desde anoche y le había manifestado a mi mamá que no quería verme el resto de sus días. Los muertos no ven, dijo con su ironía. Solo entonces me di cuenta. ¡Claro! Eso era lo que le faltaba al programa. Es el colmo, dijo mi mamá que le dijo mi papá, que Daniel hubiera escrito una comedia en la cual el papá del protagonista está muerto. Estoy seguro de que cualquier psiquiatra encontrará en esa omisión profundas raíces de odio hacia mí. Me quedé boquiabierto cuando mi mamá nos lo dijo. Y le dije, a mi vez, que todo eso había sido inventado por Bernardo. La mamá viva, el papá difunto, el amigo costeño, la muchacha gorda, etc. Si había alguna culpa, era de Bernardito, no mía. Mi mamá respiró aliviada al saber que mi mano de autor no llegaba hasta el parricidio. Resolvió colarse a la alcoba de la cual mi viejo había jurado no salir nunca más, a fin de explicarle lo que ocurría. Los oí conversar un rato. Primero apareció mi mamá con cara de satisfacción. Ya viene su papá, susurró. Entendió todo y ya sale. Un minuto después se asomó él a la puerta. Parecía convencido. Pero en el momento en que me vio, algo volvió a pasar y los cables de la realidad y la ficción se le confundieron de nuevo. Ante los ojos aterrados y la parálisis colectiva de los presentes, se abalanzó sobre mí y me agarró el pescuezo con la firme intención de ahorcarme. En un último resuello alcancé a musitar: ¡Piedad! ¡Piedad con este pobre huérfano! Mis palabras lo conmovieron. El difunto me soltó, me dio una palmadita de consuelo en el hombro, me ayudó a incorporar y ahora sí nos fuimos todos a comer frijoles y a dejarnos de vainas. Relato publicado en la revista Diners en septiembre de 1984. Ocurrió en mi pesebre. El problema fue que lo compramos de contrabando. El tipo nos aseguró que era irrompible y fosforescente. Yo me dejé convencer por lo irrompible, mis hijos por lo fosforescente. María Angélica se pidió desempacar la caja. ¡Papá!, gritó con horror después de examinar el contenido. ¡Nos salió el pesebre chiviado! Todos corrimos a cerciorarnos de la tragedia. En efecto, las figuritas eran irrompibles. Las figuritas eran fosforescentes, pero faltaban figuritas. Lo primero que notamos era que no había mula. Estoy por pensar que Rodrigo Lara Bonilla ha llegado al extremo de encarcelar a las mulas del pesebre. Poco después Daniel cayó en la cuenta de que los 3 Reyes Magos eran blancos. ¡Se coloró Baltasar!, comentó con sorpresa. Yo le rapé los muñecos. Sí, los 3 parecían escandinavos. El Rey Negro no aparecía en el grupo. No entendíamos qué estaba ocurriendo hasta que Juanita, que es tan analítica, tuvo un rato de inspiración. Revisó la caja y la exhibió triunfalmente. ¡Ya está! Juanita tenía razón. En la caja decía
hecho en USA. Lo peor, sin embargo, aún estaba por llegar. Cuando María Angélica acabó de desempacar los muñecos, vimos que, en vez de un niño Dios, había dos. Eran casi idénticos. La carita sonriente bajo bucles dorados, la barriga en pelotica y los bracitos abiertos, como suelen hacerlo los cantantes de música vallenata. La única diferencia era que el uno tenía el pañal blanco, mientras que el pañal del otro era ligeramente rosado. La presencia de los dos niños dioses acabó de desconcertarnos. Les advertí que no compraran pesebres de contrabando, sentenció mi mujer, que acababa de llegar de San Andresito cargada de regalos. Ya sé, explicó Daniel después de algunos momentos de reflexión. La caja viene con niño Dios de repuesto por si Herodes logra atrapar a uno. Todos miramos a Daniel con severidad, y yo me pregunté si no habría hecho trampa en el examen de historia sagrada previo a la primera comunión. Si la arquidiócesis llegaba a enterarse, lo obligaría a devolver el sacramento. Se propusieron con timidez otras teorías. El sacrilegio de Daniel llegó a decir que el niño Dios de pañal rosado era para los pesebres santafereños. Acabamos por convenir que la única explicación era la que había gritado María Angélica desde un comienzo. Nos había salido el pesebre chiviado. Muy bien, concluí. Juanita, bota a uno de los niños Dios a la caneca y dedíquense a armar el pesebre. Juanita se puso pálida y musitó cualquier disculpa. Le dije a María Angélica que entonces lo botara ella. No podía. Tenía que ir al baño urgentemente. Daniel salió a perderse antes de que yo pudiera encomendarle el mandado a él, y mi mujer se encerró a hacerse el blower. Yo sentí que una angustia muy rara me atenazaba la garganta. Los reuní a gritos y les dije: No, mis queridos, a mí no me dejan este problemita. No seré yo quien decida cuál es el niño Dios que será expulsado del pesebre. Pues tampoco nosotros, contestó Juanita por todos. Le hemos cogido cariño a ambos, y yo personalmente no tengo corazón para votar a uno y dejar al otro. Los demás asistieron sin decir palabra. Me di cuenta de que toda la responsabilidad del jefe del hogar acababa de caer sobre mis hombros con el peso de una roca o de un editorial de Nueva Frontera. Tenía que comportarme a la altura de mi misión. Está bien, acepté con valeroso aplomo. Esta noche resolveré cuál de los dos se va. Pero esa noche no dormí. Me obsesionaba la imagen del pobre niño Dios rechazado. Lo veía en la caneca de la basura, entre ollejos de papa, cáscaras de plátano y panfletos publicitarios de compras a crédito. Mientras el otro, el escogido, presidía plácidamente el pesebre tibio. El amanecer me encontró ojeroso y agotado, releyendo aquel famoso poema de los padres que se ven sometidos al desgarrador trance de entregar a uno de sus hijos. ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser, Dios mío? Sollozaba yo por lo bajo. No aguanté más. Llorando desperté a mi mujer y le rogué de rodillas que tomara ella la decisión. Ni de riesgos, contestó. Ni aunque me llamara Sofía como la señora de esa película tan terrible. Me quedaba una solución. Sin esperar a vestirme, bajé en busca del portero del edificio. Un atarbán sin escrúpulos que ha echado bala 3 veces a quienes parquean sin permiso en la acera de enfrente. Le ofrecí 2,000 pesos si se llevaba a uno de los niños dioses, el que él quisiera. El doctor me confunde con Herodes, dijo el guacho orgullosamente, y siguió hurgándose los dientes con un palillo. Al mediodía, desesperado, convoqué a los niños. Alguien propuso una solución y resolvimos adoptarla. Nos ha traído tanta dicha que estoy por pensar que fue inspiración divina. Ahora rezamos la novena con más ternura que nunca, y la casa vive llena de niños. Son los niños del barrio que llegan en vespertinas manadas porque ha corrido de la bola de que en el pesebre de los Samper la Virgen tuvo mellizos. Artículo publicado en diciembre de 1983. Crimen en la ciclovía. Lo primero que hice fue comprarme un buzo nuevo. Recorrí varios almacenes hasta que encontré lo que quería. Chompa morada con mangas blancas, pantalones enteramente rojos. Después conseguí unos zapatos tenis finos a los que se le diera muy bien la marca. En otra tienda de deportes me vendieron una visera verde y me convencieron de que debía llevar también manillas de colores en las muñecas. En el lugar donde pregunté por las medidas con el caimancito, acabaron empacándome también unas gafas negras italianas. Las 3 camisetas a rayas azules y amarillas
La saqué con tarjeta de crédito porque se me había acabado la plata. Y la correa nueva para el perro terminaron fiándomela después de que la dueña del Dodds Boutique me confundió con uno de los de Lelutier. Guardé todo sigilosamente en mi closet y ayer sábado, con el atuendo completo, irrumpí de repente en la sala donde los niños conversaban con unos amigos. ¡Ajá! ¿Cómo la ven para mañana?, pregunté orgulloso. Juanita por poco se desmaya y María Angélica hizo lo posible para que sus amigos no me miraran mucho, pero era imposible no mirarme. La luminosa presencia del deportista mejor vestido de Colombia acababa de materializarse ante ellos. ¿Mañana?, preguntó Juanita sin salir de su espasmo. ¿Tienes fiesta de disfraces mañana? Yo me sonreí. Evidentemente mi elegancia les había quitado esa frágil capacidad de raciocinio que también las abandona en la época de exámenes. Mañana, repuse, será mi debut en la ciclovía. María Angélica se agarró la cabeza a dos manos y Juanita observó aterrorizada a Daniel, que tirado en el suelo no paraba de reírse. Los amigos carraspearon discretamente. Después de unos segundos, María Angélica me habló muy despacio. No me digas, me dijo, que vas a salir así a la ciclovía. Yo sentí sorprendido. Ella continuó, pronunciando muy bien cada palabra, como si hablara con un retardado o un turista alemán. Papá, no hay nada más ridículo que los viejos que salen a mostrarse en la ciclovía estrenando toda clase de ropa de colorines. La ciclovía es para deportistas, no para maniquíes. A pesar del atrevido uso de la palabra viejo, yo intenté sonreír, pero a duras penas solté una carcajadita maricona que frunció a los amigos de las niñas. Jovencitas, balbucí muerto del rubor. Se les olvida que soy un gran deportista, o es que no me han visto jugando fútbol. Perdóname que te diga que no puedes salir a la ciclovía con un balón bajo el brazo, sería grotesco, observó Juanita. La ciclovía es para ciclistas, para grupos de patinadores, para gente que trota. Yo no puedo montar en bicicleta por un viejo problema de forúnculos. Nunca aprendí a patinar y juré no ingresar al gremio memo de los trotadores. La situación era preocupante, pero todavía pude demostrar que tenía condiciones atléticas cuando le ajusté a Daniel una patada para que dejara de reírse. Dejó de reírse. Pienso salir con ustedes, les dije. He visto que esperan con tanto entusiasmo el plan del domingo que resolví agregarme al grupo. Juanita y María Angélica, hijas de madre no deportista, se lamentaron de que yo sí tratase de serlo. Sus amigos bajaron la vista. Daniel tuvo que cubrirse la cara con un cojín. Después, Juanita me explicó que su grupo de ciclovía está compuesto por varias niñas de su curso y sus novios. Le dije que me parecía muy chévere, que yo en el fondo seguía teniendo 15 años. Juanita contestó que sí, pero que todos los demás eran patinadores. Y vamos a 1000, te lo advierto. Volví la cara hacia María Angélica con una mirada que, sospecho, ya infundía lástima. Pero María Angélica mantuvo dureza de granito. Mi grupo es de ciclistas, explicó. Salimos como 15 en manada. Vamos hasta el Palacio de Nariño y volvemos. No te lo aconsejo. Gritamos como locos y cantamos todos juntos. Quedarías como un Tiesto. A ti te conocen. Los amigos de las niñas habían empezado a hacerse los distraídos y a mirar por la ventana como si no oyeran nada en un inolvidable gesto humanitario. Antes de que pudiera preguntárselo, Daniel se me adelantó. Ni pensarlo. Solo aceptamos menores de 10 años con monopatín. La situación era desesperada. La multitud dominical que atiborraba las ciclovías estaba a punto de perderme para siempre. ¿Y si lavo bien el carro y ensayo a meterme despacito por la séptima? Te mataría la gente, en medio de la indiferencia total de tus hijos, contestó Juanita. Intenté un chiste. Bueno, sería una película magnífica. Crimen en la ciclovía. Nadie se rió. Los amigos de las niñas siguieron mirando por la ventana. Con el resto de pundonor personal que me quedaba les previne. Ya verán, tengo un arma secreta. Y me fui en busca del collar del perro. Cuando me vieron aparecer con la correa en la mano, María Angélica me dijo con absoluto escepticismo. Olvídate, cuando hay ciclovía,
Pachulí se escapa con otros perros del barrio. Se van desde la víspera y solo vuelven el domingo por la noche. Una vez me lo encontré a la altura del Ley del Centro. Pensé que ahorcarme con la correa del perro no era digno final de un periodista investigativo, y entonces me retiré a la alcoba silenciosamente y empecé a despojarme del buzo nuevo con la tristeza infinita de un gladiador derrotado. Artículo publicado en marzo de 1983. Mi ingreso a la Academia de la Lengua y mi salida de la misma. En un rapto de locura, la Academia Colombiana de la Lengua resolvió elegirme el año pasado como miembro de número. Esto último, me imagino, a causa de que alguien me vio en una discoteca de Cali acompañado de una muchacha de voluminosos atributos y comprometedores antecedentes. Acepté gustoso y me preparé para deslumbrarlos con un discurso de ingreso digno de don Marcelino Meléndez Pidal o por lo menos de María Jimena Duzán. Como siempre me ha fascinado la precisión con que manejan los facultativos la terminología científica, escogí por tema de mi conferencia el de recreación de viejos refranes en lenguaje médico. Empecé con un timbre moralista, condenando aquel vengativo proverbio que dice: órgano de la vista por órgano de la vista, y huesos engastados en las mandíbulas que sirve de órgano de masticación por hueso engastado en las mandíbulas que sirve de órgano de masticación. Los académicos me miraron extrañados mientras yo gritaba que esta clase de refranes deberían ser proscritos del idioma, porque enseñan malas cosas a la juventud. Luego me referí a la decadencia del castellano en nuestro tiempo, y les dije que había que sacar fuerzas de la debilidad para defenderlo. Honorables señores, exclamé, os invito a hacer de los conductos membranosos que se hallan plegados en muchas vueltas en el interior del abdomen y que sirven principalmente para terminar la digestión y preparar la defecación, os invito a hacer de ellos, repito, órgano central de la circulación, dividido en aurículas y ventrículos. No parecieron muy convencidos. Pasé a examinar otros temas. Por ejemplo, la necesidad de que el pueblo se encuentre bien alimentado a fin de que pueda disfrutar de su bienestar mental. Bien lo dijeron nuestros antepasados. Cavidad del cuerpo en la que se contienen los órganos principales del aparato digestivo y del genital y urinario llena, órgano central de la circulación dividido en aurículas y ventrículos, contento. Algunos empezaron a murmurar por lo bajo y creo que era contra mi discurso. Les propuse la necesidad de detenernos menos en el pasado y más en la época que nos toca vivir, para lo cual cité un adagio en el que hallo gran sabiduría. El muerto el hoyo y el vivo el residuo del alimento que, después de hecha la digestión, expulsa el cuerpo. Esta vez ya noté muecas de asco. Un académico se retiró discretamente, pero como era correspondiente y no de número, no me preocupó el asunto. Proseguí. Quise analizar el origen, quizás gitano, del refrán que dice: a caballo reglado no se le mira el diente agudo y fuerte, colocado en cada uno de los lados de las hileras que forman los dientes incisivos, entre el último de estos y la primera muela. Y pasé a hacer una dura crítica de la patanería, también expresada en aquel proverbio según el cual juego de las partes del cuerpo humano ubicadas en las extremidades superiores que comprenden desde la muñeca inclusive hasta la punta de los dedos, juego de marranos. El secretario perpetuo de la academia me miraba que se le caía el humor alcalino, acuoso, algo viscoso, segregado por glándulas cuyos conductos excretorios se abren en la cavidad de la boca. Como para hablar no me faltan entrañas grandes, situadas principalmente en el hipocondrio derecho, en las cuales se hace la secreción de la bilis, continué impertérrito. El siguiente refrán que expresé en los términos precisos con que el médico justifica sus elevados honorarios fue aquel que reza: en cavidad con abertura situada en la parte anterior de la cabeza del hombre por la cual se toma el alimento cerrada, no entran moscas. Y enseguida, a lo hecho, parte del cuerpo humano que se extiende desde el cuello hasta el vientre y en cuya cavidad se contienen el corazón y los pulmones.
Continuó explicando por qué el que con niños se acuesta, untado de líquido excreméntico por lo común de color amarillo citrino, que es secretado en los riñones y pasa a la vejiga, de donde es expelido fuera del cuerpo, amanece. Luego rematé esta primera parte de mi conferencia con el triste pero muy realista decir según el cual el que no fluye humor acuoso por los ojos no chupa con los labios y la lengua la leche de los pechos. No bien hube pronunciado esto último, cuando los murmullos aumentaron en el solemne recinto. Me di cuenta de que estaba borrando con la parte posterior y prominente de la articulación del brazo con el antebrazo, lo que había hecho con la mano. El final fue muy rápido. Mencioné un hermoso refrán que alguna vez leí en textos de Camilo Pardo Umaña. Cuando el indio va de región glútea, no hay barranco que lo tranque. Y me apresté para la parte final de mi intervención. Esta se iniciaba con un llamado directo a mis nuevos colegas, y por eso dije: honorables miembros de la Academia del órgano muscular situado en la cavidad de la boca y que sirve para gustar, para deglutir y para articular los sonidos de la voz. Pero no pude terminar mi frase. Un académico costeño al que conozco se puso de pie y gritó: el honorable doctor Samper se manda cuerpo de figura más o menos esférica engendrado por las hembras de los animales vertebrados y articulados para la reproducción de la especie. Y procedieron a expulsarme. Artículo publicado en Consulta, mayo de 1983. Para que usted entendáis. Como antologista especializado en menciones de Colombia, puedo asegurarles que cientos de autores de otros países han escrito obras lúcidas sobre el nuestro. Lo único que ningún extranjero entenderá jamás de Colombia es el enredado sistema de reglas que gobiernan entre nosotros el uso del tuteo. Según las normas que enseñan a los alumnos de español, el uso del usted se reserva a las personas con las que no tenemos confianza y el del tú a aquellas personas que nos son muy próximas o familiares. Cualquier bogotano sabe que esto en nuestro caso es mentira. Aquí, a los mejores amigos, a la mujer y a los hermanos les dice uno de usted y se tutea a los desconocidos. Yo lo compruebo cada vez que llamo a algún amigo del colegio que hoy es ejecutivo importante. La secretaria me tutea, aunque no tenga ni idea quién soy, y mi amigo me habla de usted. Cachaco que se respete tuteará a la persona que le acaban de presentar y ustedeará a sus hermanos. Como dice uno de los míos, bogotano que tutea a sus hermanos es porque es marica. Colombia tiene en realidad 5 formas de trato interpersonal. Número 1. El tú, según lo usan los costeños, que obedece a los cánones clásicos. Solo que allá el usted no existe y tutean hasta a tu eminencia, el cardenal primado de Colombia. Número 2. El tú, según lo usan los bogotanos para personas que, sin ser de confianza, no representan órdenes metafísicas como la iglesia o el Estado. Es decir, no se dirige uno de tú al cardenal ni al presidente, aunque no los conozca. Número 3. El usted, con mayúscula, que los bogotanos reservan para las personas que les caen gordas o les inspiran excesivo respeto, como, vuelvo a mi ejemplo, el cardenal o el presidente. Número 4. El usted, con minúscula, usado por los bogotanos para sus más íntimos conocidos y para las personas que les son más cercanas. Número 5. El vos, usado por los paisas, bayunos y en ciertas circunstancias aún por los bogotanos. Es un trato de confianza, hijo del tú y el usted. Número 6. El su merced, del altiplano cundiboyacense, expresión que se utiliza como muestra de respeto o de cariño, para diferenciar cuándo va por cuenta del respeto y cuándo por cuenta del cariño. Hay que haber nacido en el altiplano o ser muy amigo de los hermanos Mendoza. El manejo del tú costeño, del tú cachaco, del vos, del usted y del su merced está lleno de complejidades y sutilezas. Es posible que la relación personal entre un individuo completamente desconocido y un bogotano raizal pase por 3 etapas. Del
usted al tú y del tú al usted. Solo una persona versada en la ciencia entenderá los matices fundamentales que hay envueltos en este proceso y podrá distinguir en qué etapa del usted se encuentra. Un error puede ser fatal, lo haría pasar por antipático o por lagarto. No somos como los franceses, que hacen una celebración de cada avance en el trato, ni como los gringos, que solo cuentan para diferenciarlo con el uso del nombre. La dificultad que tienen los demás mortales para manejar el español obliga a los colombianos inteligentes a desechar estos códigos cuando están tratando con extranjeros. Sabemos bien que mexicanos, argentinos, españoles y demás especies no están capacitadas aún para tanta sofisticación. Quizá dentro de un par de siglos, si se fijan bien. Hay sin embargo extranjeros de superior pispicia que han conseguido adentrarse en algunos laberintos del lenguaje local. En el reciente recital que ofreció Juan Manuel Serrat en Bogotá, sus eruditos seguidores, sobre todo Rita y yo, notamos un importante cambio en la letra de la canción Lucía. En vez de dirigirse a la novia con el tuteo para recordar sus momentos íntimos, la versión para los cachacos iba en usted. Vuela esta canción para usted, Lucía. Al fin se está civilizando, Serrat. Lo felicité después de escucharle el Lucía en bogotano. Los españoles somos muy brutos, pero a fuerza de hablar con vosotros vamos entendiendo unas cosas. ¿Vosotros? Le corregí con desconsuelo. Esa vaina no existe sino en el español caduco. Retiro la felicitación. En punto al vosotros, conviene decir que una de las glorias de la América Latina consiste en haber desterrado del continente esta forma afectada y puntillosa con que solían expresarse oradores y curas. No había presidente de la República que se sintiera posesionado si en algún momento de su discurso inaugural no soltaba un «vosotros sabéis» o un «fijaos en la patria». Lo mismo ocurría con los predicadores sacros. Si el sermón no llevaba un par de «escuchad la palabra del Señor» y 3 o 4 «arrepentidos», el cura consideraba que estaba desperdiciando indulgencias plenarias. Una sana reacción latinoamericana contra el vosotros ha logrado que solo se le escuche en las embajadas de España y en los festivales de zarzuela. Ya ni siquiera a Belisario, que es tan ducho en el Quijote, se le oyen esas pendejadas. Los españoles sensatos saben bien que hablan un castellano primitivo, donde es diferente la pronunciación para la Z y para la S. Por eso, algunos cantantes inteligentes, vuelvo a citar a Serrat, preparan versiones especiales de sus discos para América Latina. Si lo hubieran hecho así muchos chapetones en la época de la independencia, habrían salvado su vida. Cuando el benemérito general Hermógenes Maza recibió de Bolívar la orden de perseguir a los españoles que huían Río Magdalena abajo, se inventó una fórmula para que los reos no le metieran español por criollo. Uno a uno y por separado, los hacía encomendarse a San Francisco. La C del Francisco delató a los chapetones y les valió el ser encerrado en costales y arrojados al río. Pero Maza no era tan pérfido como dicen. En esa época el Magdalena estaba menos contaminado que hoy. Hay que ser descendiente de ese ilustre lingüista que fue Maza para poder descifrar los intrincados códigos nacionales del tuteo, ustedeo y voceo. Esta última forma, a propósito, debería enseñarse a nuestros escolares a la hora de los pronombres. Al fin y al cabo es todo un sistema de conjugación. Vos venís, vos pensás, vos sos, etc. Mucho más extendido en nuestras tierras que el tal vosotros. Habrá que estar atento por otra parte a los nuevos modos de trato que pujan por abrirse paso, como esa mezcla que utiliza el chinche. ¿Usted sí me quieres? La verdadera independencia no la consiguió Bolívar. La lograremos cuando exista la primera versión del Evangelio traducida por bogotanos y costeños. En ella serán extirpados el vosotros y el os, y reemplazados por el castellano vivo. En ese Evangelio Cristo ordenará a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Y rematará sus prédicas diciendo: en verdad les digo. Van a ver la cantidad de cachacos y corronchos que convertimos con semejante versión de la Biblia. Artículo publicado en agosto de 1983.
Les Luthiers o Le Luthier, sus graves peligros. Desde hoy Colombia empezará su tratamiento anual de risa, que le será administrada en dosis diarias por el eminente cuerpo de especialistas argentinos conocido como Le Luthier. Esta terapia ha sido aconsejada por la Organización Mundial de la Salud, toda vez que se ha observado un progresivo decaimiento del ánimo mundial, síndrome evidente de los contagios conocidos como enfermedad de Reagan o mal del Marín y la gripa afgana, también conocida como parálisis de Andropov. Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de colombianos sometidos a su cuota diaria de violencia, servicios caros y salario mínimo no recuerdan ya qué es la risa, me permito informar a aquellos que el Dr. G. N. Derber la definió como el estado fisiológico que se produce con espasmos clónicos del diafragma en un número aproximado de 18 y la contracción de la mayor parte de los músculos del rostro. Se estiran el lado superior de la boca y las comisuras. Se eleva el párpado superior y también las cejas y el labio superior, mientras se arrugan los rabillos de los ojos. Las ventanas de la nariz se dilatan moderadamente y se levantan. La lengua se extiende y las mejillas sufren leve distensión. En algunas personas, se adelantan los pabellones de las orejas. La mandíbula inferior vibra o se retracta a fin de brindar aire a los pulmones distendidos. Y la cabeza se echa hacia atrás en caso de una risa extrema. Hay marcada flexión en el tronco a músculos abdominales. Se dilata el sistema vascular, con el consiguiente efecto de rubor en los capilares derniales y aún del pericráneo y las manos. Los ojos suelen adelantarse y se activa la glándula lacrimógena hasta provocar, en algunos casos, el flujo por los canales lagrimales. Estoy seguro de que la anterior descripción permitirá a muchos compatriotas reconocer la risa y, con cotidianos ejercicios, llegar incluso a imitarla. La otra posibilidad médicamente recomendada es asistir a una función de Le Luthier, pero también la terapia que ofrecen estos señores presenta peligrosas contraindicaciones sobre las cuales, por razones solo explicables a la luz de la indolencia burocrática, el Ministerio de Salud no ha puesto sobre aviso a los colombianos. Por eso me permito hacer aquí la siguiente advertencia. Los discos, videocassettes y sobre todo las presentaciones en vivo de Le Luthier pueden ser contraindicadas para narcolépticos, catapléxicos, víctimas de la enfermedad de Tietze, paralíticos pseudovulvares, dementes preseniles, enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, pacientes que acusen el síndrome de Klein-Levin y víctimas de la enfermedad de Wilson. A todas estas personas se les exigirá fórmula médica antes de venderles la boleta en la taquilla. Las funciones quedan terminantemente prohibidas para enfermos de CUR. Como las anteriores enfermedades son incompatibles con la risa, considero indispensable que el gobierno ubique en la taquilla un inspector de salud que certifique la ausencia de estas patologías en quienes aspiran a ver a Le Luthier. Me explico. El número de Cardoso en Gulebandia podría producir cataplexia en personas propensas al sueño, narcolépticos, y los catapléxicos, a su turno, corren el riesgo de caer paralizados por pérdida dramática del control muscular al ver "no puedo vivir atado". Como la risa produce agudos dolores en quienes padecen inflamación y abultamiento de los cartílagos que articulan las costillas del esternón en el pecho, resulta peligroso para víctimas del mal de Tietze escuchar la obra El Rey Enamorado. No se aconseja la entreteniciencia familiar para los paralíticos pseudovulvares, condición producida por apoplegias que conducen a la llamada risa aberrante, de ataques típicos e incontrolados. Tampoco es buena para las víctimas de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de curso inexorable que puede verse acelerado por la risa. El número, música y sus costumbres de Macanoa está vedado para ellos de manera específica. Las víctimas de demencia presenil, que se caracteriza por desórdenes inusuales en el sentido del humor, corren graves riesgos por la pieza Pepper Clemens Send the Messenger Never Lets the Reverend Left the Herd. Es crítico el riesgo en el caso de dementes preseniles en la cuarentena de la vida, la enfermedad de Alzheimer y de Pick, pues el absoluto trastorno en el sentido de la hilaridad podría llevarlos a permanecer perfectamente serios durante la función y en cambio reír hasta la asfixia con las declaraciones del exalcalde Durán Duzán. A los adolescentes varones,
sujetos típicos del síndrome de Klein-Levin, no confundirlo con Calvin Klein, mal del blue jean, que ataca a adolescentes bastante hembras, se le recomienda abstenerse de ver la escena de la película El Regreso, por el peligro de incurrir en el ataque de risa compulsiva e incontrolada. Y en cuanto a quienes padecen la enfermedad hereditaria de Wilson, la serenata medio oriental podría provocarle la risa patológica característica de esta condición. Por ningún motivo puede permitirse que tengan el menor contacto con el humor de Lelutier los enfermos de Kuru, o muerte de la risa. Curioso mal aún no estudiado suficientemente que produce el fallecimiento de la víctima en medio de ataques de carcajadas estentóreas e incontrolables. Como esta enfermedad está confinada a la tribu Fore, comunidad antropófaga de Nueva Guinea, se recomienda vigilar de manera muy cuidada la presencia en el teatro de sujetos con aspecto de nativo neoguineano o bien de espectadores que llevan a vespertina un fémur sancochado en un portacomidas, circunstancia en la cual deberá decomisárseles el fémur. Lelutier pueden ser fatales en los casos anteriormente descritos, razón por la cual se pide la intervención inmediata de las autoridades de salud. En todos los demás resultan aconsejables, a pesar del precio de la consulta, porque, según estudios de James W. Walsh, citados por el Dr. Raymond A. Moody Jr., la risa franca estimula prácticamente todos los grandes órganos y los hace funcionar mejor por el incremento de la circulación que sigue al masaje vibratorio, lo cual aumenta la vitalidad de la resistencia a las enfermedades. Por otra parte, sus efectos mentales alejan los temores, base de tantas enfermedades, y separan al hombre del abismo de la desesperación en que caería si se tomara demasiado seriamente. Artículo escrito en noviembre de 1983. Defensa mínima de Caín. Empieza una nueva telenovela y la programadora respectiva no se le ha ocurrido para promover la mejor idea que la de denigrar a Caín a través de una campaña de anuncios de prensa. Hermanos, hasta que las injusticias los separen, cada Abel tiene su Caín. ¿Hasta qué punto la historia le ha hecho justicia a los Caínes? Hay veces en que la vida nos hace salir el Caín que todos llevamos dentro. De esta guisa son los infames anuncios. Y digo infames porque resulta demasiado fácil condenar a Caín sin haberlo oído y vencido en juicio, que es, Dios me perdone, poco más o menos lo que hacen en la Biblia. Todos pensamos que Caín mató a Abel al asestarle violento golpe con una quijada de burro, pero ¿ha estudiado alguien cuáles fueron las verdaderas razones de Caín? ¿Y el papel del Padre Eterno en este que los libros sagrados subtitulan como el primer homicidio? ¿Cuál fue su papel? Los propios textos bíblicos ofrecen algunas líneas que permiten comprender y aún justificar el acto de Caín. Veamos el capítulo 2 del Génesis. El hombre, Adán, conoció a su mujer, y ésta concibió y parió a Caín, diciéndole: He tenido un hombre gracias a Yahvé. Tuvo después a Abel, hermano de Caín. Abel fue pastor y Caín agricultor. Pasado algún tiempo, presentó Caín a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. Y también Abel le ofreció los primogénitos de su grey. Yahvé se complació en Abel y su ofrenda, mientras que le desagradaron Caín y la suya. Hagamos un alto. De estos versículos se deducen hechos importantes en los que los juristas llaman iter criminis. Primero, Caín fue el primer humano nacido de padre y madre. Adán había sido formado del lodo por el Señor Yahvé, y Eva fabricada de una costilla de Adán. Esta difícil condición, la de ser nieto de una plasta de barro y una chuleta, me parece enorme atenuante en el caso de Caín. Si altísimos tribunales han perdonado a asesinos nacidos en buena cuna, de padre rico e inteligente y madre simpática y atractiva, ¿por qué no mostrar alguna condescendencia hacia un pobre varón que no podía construir casas de adobe sin el temor de estar sacrificando a un abuelo, ni consumir caldo de costillas sin que le diera mamitis? ¿Y qué decir del ombligo? Fue Caín el primer ser humano que se miró a la barriga y notó en ella ese ojo misterioso.
ese desperfecto de fábrica, ese ominoso agujero del que carecían sus padres. Allí empezó el pobre a sentirse distinto, marginado, desplazado. No podría decirse que el Padre Eterno contribuyó a hacer menos agobiadora esa sensación de minoría. Por el contrario, lo dice el párrafo transcrito de la Biblia. Cuando Caín le presentó una ofrenda de frutos de la tierra, gesto enaltecedor en el que se anticipó a su hermano, resolvió Yahvé que tanto Caín como el regalo le caían gordos. ¿Por qué razón? El Señor nunca lo dijo. Cuentan que, por voluntad celestial, el humo de la ofrenda de Caín era negro y raptaba hacia la tierra, al paso que el de Abel era blanco y ascendía en pos de las nubes. Nada malo había hecho Caín para merecer semejante discriminación. Yahvé demostró marcada preferencia hacia Abel y rechazo gratuito hacia Caín. Eso, en los códigos, y que Dios me vuelva a perdonar, se llama prevaricato. Pero existen circunstancias aún más justificativas del supuesto crimen de Caín. El Génesis relata la actitud de Caín cuando el Padre Eterno rechazó en forma inexplicable y grosera su ofrenda. Caín entonces se encolerizó y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo: ¿por qué te encolerizas y te muestras malhumorado? ¿Y por qué vas con la cabeza agachada? Si obraras bien, ¿no tendrías más alta la cabeza? Queda claro cómo Yahvé, al conocer la reacción perfectamente humana de Caín, no solo no intentó explicarle por qué había rechazado su ofrenda, sino que se dedicó a torearlo. Que por qué se encolerizaba, que por qué llevaba la cabeza agacha. Señores, ¿qué delito hay en ir con la cabeza agachada a menos que uno sea puntero derecho? Por el contrario, una cabeza agacha es señal de humildad y mansedumbre, virtudes que elogia el Evangelio. Bien se ve que Caín no era de Buenos Aires, sino un campesino modesto. En cambio Abel, el de la testa soberbia, el que miraba como desde un penthouse, el de los altos humos, montó seguramente un boliche macanudo en plena creación del mundo, para vender matambre, bife de cordero y chinchulines a los arcángeles. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Cuando se encontraban en el campo, Caín se arrojó contra él y lo mató. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y él respondió: no lo sé. ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo: maldito serás y arrojado de la tierra. Cuando cultives la tierra no te dará frutos, andarás errante y vagabundo. Es posible que Caín haya dado muerte a Abel, aunque el primero nunca llegó a aceptar este cargo. Pero, de haber sido como lo relata la Biblia, no hay duda de que lo hizo encolerizado y con el rostro descompuesto, es decir, en circunstancias de ira e intenso dolor, lo cual lo eximiría automáticamente de toda responsabilidad. Yahvé, sin embargo, no le dio una oportunidad clara de defenderse. Fue un juicio verbal y sumario, sin abogado defensor, sin términos, sin memoriales, sin pruebas, sin delegado de la Procuraduría, digno apenas de la justicia penal militar, y en el cual el juez, que era Yahvé, había revelado antes manifiesta antipatía por el reo y se hallaba por lo tanto impedido. El expediente, por lo demás, contiene abiertas contradicciones. Obra a folios que Caín salió al campo. ¿A qué campo, si entonces todo era matorral? La primera ciudad, en efecto, fue fundada por el propio Caín después de su condena. De modo que se trata de otro argumento falso para apoyar tan aterradora denegación de justicia. Un juez serio habría declarado el fallo contraevidente. La Corte Suprema de Justicia lo habría echado abajo porque nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto al que se imputa. Y el no matarás solo se promulgó siglos después, con Moisés y sus tablas de la ley. Para completar su cruel e irregular actuación, Yahvé resolvió luego marcar a Caín disque para protegerlo. No se vuelve a hablar de Caín en la Biblia, pero hay versiones según las cuales murió unas páginas más adelante, en pleno diluvio universal, cuando la Cruz Roja y los bomberos, al reconocerlo por la señal, se negaron a arrojarle un salvavidas. Yo sé que muchos dirán que todo lo anterior ha sido escrito porque profeso por mis hermanos la misma tirria que Caín le tenía a Abel. No es cierto. No se trata de una mera complicidad entre primogénitos. Además, si yo quisiera matar al segundo de mis hermanos, sería preciso que antes hubiera fallecido el tercero.
porque de lo contrario, ¿con qué carraca podría cometer el homicidio? Artículo publicado en noviembre de 1983. Defensa mínima de Judas. Se quejan muchos de que la prensa y la Procuraduría condenan a los acusados sin haberles dado la oportunidad de defenderse. Si a eso vamos, ¿qué oportunidad le dio el Nuevo Testamento a Judas Iscariote para explicar sus actos? 4 evangelistas denigran de él, lo llaman traidor e hipócrita. San Juan llega al extremo de sindicarlo de desfalcar los dineros comunes del grupo de apóstoles, pero no se le da el chance de defenderse. Apoyado en las normas legales vigentes sobre el derecho de réplica y como presidente del MJJ, Movimiento Justicia Judas, he dirigido la siguiente carta a quienes imprimen Biblias en Colombia, con el fin de que la incluyan en el mismo lugar y con el mismo despliegue con el que se han divulgado los cargos contra Iscariote. Desde hace 20 siglos se ha venido sindicando a Judas Iscariote, hijo de Simón, de varios delitos que abarcan desde la traición y complicidad en secuestro hasta la malversación de fondos. Durante este tiempo, sin embargo, no se le ha dado la oportunidad equitativa a Judas ni a sus descendientes, entre los cuales me encuentro, de exponer la causa de su defensa. Quiero aprovechar esta Semana Santa para dar a conocer a los fieles del mundo entero, tradicionalmente alimentados con propaganda anti-Judas, la otra cara de la moneda. ¿Qué motivos llevaron a Iscariote a obrar como obró? ¿Qué atenuantes tiene su conducta? ¿Cuáles fueron los resultados de su gestión como tesorero del grupo? ¿Qué ejemplo nos dio con sus arrepentimientos? Para ofrecer respuestas a estas preguntas y presentar a Judas dentro de un contexto justo, es preciso recordar, ante todo, que él era el único de los 12 discípulos que no había nacido en Galilea. Esta circunstancia explica la animadversión que llegaron a sentir por él los otros apóstoles. Es conocida la xenofobia de los galileos. Siglos después de ocurridos los hechos que nos ocupan, un descendiente de familias de la región convirtió su propio nombre en proclamación nacionalista. Me refiero a Galileo Galilei. Fue Judas hombre sencillo y del montón. Su nombre era común y corriente, como decir John Jairo en Salamina, hasta el punto de que contaba con tocayo en el grupo. Su apellido, Iscariote, se tiene entre gentes incultas por sinónimo de traidor, cuando la verdad es que solo hace referencia a Queriot, municipio del cual era oriundo. El que hubiese alcanzado un lugar privilegiado en el gabinete del Hijo de Dios, equivalente al Ministerio de Hacienda, habla suficiente de sus méritos de self-made man. Han pretendido sembrar algunas inocuas sospechas sobre los manejos financieros de Judas. Nada tiene de raro que pronto los indiquen de autopréstamos. Pero el hecho de que Dios, que sabe más que la superbancaria, le hubiera confiado el flujo de caja, muestra que ya era un hombre probo. Confirma esto su brillante gestión económica, que permitió al grupo viajar con evangélica frecuencia, costarse viáticos, dar de comer a su numeroso séquito, solo una vez alimentado por obra de milagro, y ahorrar denarios para repartir entre los pobres. Durante 3 años fue Judas uno de los más fieles discípulos de Cristo. Mientras los demás se dedicaban a la vida contemplativa, él sobrellevaba las cargas económicas. Era, además, hombre generoso y filantrópico que giraba auxilios y limosnas en la medida en que lo permitían las estrecheces presupuestales. Es clave observar esto para entender un episodio que se convirtió en el florero de Llorente de su relación con el Mesías. Hallábanse en casa de Simón el leproso, en Betania, cuando una mujer se acercó a Cristo con un perfume carísimo que derramó sobre su cabeza para complacencia del maestro. Semejante despilfarro suscitó la indignación de varios discípulos, entre ellos Judas. ¿A qué viene tanto derroche? Pudo venderse a gran precio y darse a los pobres. Cuenta Mateo que comentaron los apóstoles. Judas, que pasaba las delgaditas ahorrando un centavo aquí y otro allá, nunca pudo entender este gesto, pues su simbolismo de extremaunción de Jesús, como hoy lo conocemos, solo resultó aparente al morir Cristo. La desilusión de Judas fue enorme y contribuyó a su determinación de entregar al Maestro. Ha sido esta entrega la que desencadenó negra fama sobre la cabeza de Judas, pero ella debe mirarse dentro de un contexto atenuante. Empecemos por notar que el grupo de Cristo era una célula subversiva.
opuesta al régimen que detentaba el poder. La prédica de Jesús podía ser el evangelio de la salvación y el verbo liberador, pero era ilegal, sediciosa, revolucionaria. Tanto así que los sacerdotes tenían prometida una recompensa a quien suministrara datos conducentes a su captura. No fue, pues, que Judas lo vendiera, literalmente por 30 monedas de oro. Era esa la recompensa legal, como hoy se ofrece en todo el mundo a quien suministre informes sobre el paradero de los malandrines. A la desilusión que en él produjo el Affair Betania, se sumó en Judas la atracción ejercida por la recompensa en su vocación de financista, y a este se agregó la obligación legal de denunciar a quien aparecía señalado como delincuente. Hay que abonarle a Judas que siempre dio la cara. No fue uno de esos informantes anónimos que estimulan hoy las autoridades de policía. Estuvo presente en la última cena, donde Cristo le recriminó su actitud. San Juan se enteró en ese momento y no dijo nada. Pero nadie lo acusa de encubridor. A la hora de poner a Jesús en manos de los centuriones, fue Judas quien encabezó el piquete de soldados y lo guió a Getsemaní. Nada de tirar la piedra y esconder la mano. ¿Besó Judas traicioneramente al maestro? Algunos evangelistas dicen que sí. Juan, que lo odiaba, no menciona este hecho. Lo cierto es que el beso era la forma de saludo cortés con los rabinos o maestros. Hasta en ese difícil instante, Judas fue civilizado. Vino después lo que todos sabemos y conmemoramos en estos días. La gente suele recordar que Judas entregó a Cristo, pero se olvidan de que se arrepintió de su acto, hasta el punto de que lanzó luego las monedas a la cara de los comisarios y se ahorcó. ¿Cuántos delincuentes revelan semejante temperamento autocrítico? ¿Qué prueba mejor de contrición verdadera que la de quitarse la vida? Este aspecto aparece asordinado en los juicios a Judas. Tampoco se menciona con frecuencia que Iscariote legó indirectamente el dinero de la recompensa a una obra de caridad. Como lo revela Mateo, con esa plata se creó la Fundación Cementerio para Extranjeros Pobres. Por encima de las anteriores consideraciones y metiéndonos en aguas teológicas, hay que tener en cuenta que Judas cumplió con una ingrata misión histórica. Sin su denuncia no habría habido crucifixión. Sin crucifixión no habría habido resurrección. Y sin resurrección no habría salvación eterna. Esa segunda oportunidad que Dios nos da a los pecadores y que los pecadores le negamos sistemáticamente a Judas. Artículo escrito en abril de 1984. Con este artículo termino la lectura de este libro. A mí personalmente me encanta la forma en que Daniel Samper Pisano satiriza ciertos hechos históricamente comprobados, es decir, él no hace invenciones sobre los hechos que está contando, simplemente los satiriza. Muchos de ellos son documentados, por ejemplo este último con citas bíblicas a las que se puede uno referir para corroborar lo que él está contando. Su fino humor ha sido de mis afectos, sobre todo porque él tuvo un contacto muy estrecho con Lelutier. Si no han escuchado Lelutier, los invito a que lo hagan, es realmente fascinante. De este libro, vale la pena destacar que hay otros artículos un poco más extensos y que también vale la pena leer si tiene acceso al libro. Por ejemplo, habla de Wagner, de Marx, de Engels, de Porfirio Barbajakov, de Franz Kafka, de Keynes, de Mussolini, y también tiene otros cuentos mucho más largos que nos habla de la guerrilla en Colombia, instrucciones para ganarse un premio Nobel, el circo romano, los poetas románticos, los años 60, entrevista con Jane, la viuda de Tarzán, y alabanzas al servicio doméstico. Y con esto termino la lectura de fragmentos en este capítulo del libro de Daniel Samper Pisano, Piedad con este pobre huérfano. Espero lo hayan disfrutado. No olvide que Fragmentos, Lecturas para Escuchar, está disponible en YouTube y en su plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos a la próxima.